gracias por continuar con nosotros. Veamos, podríamos quedarnos en una crónica policial. Nuestra pretensión es aportar una mirada con la que podamos contribuir a la restauración de una red social que parece que está muy lastimada por estos días. La agresión a la escuela 123 dio un salto cualitativo en relación a la violencia en los centros de enseñanza de nuestro país. La comunidad educativa, los docentes, las familias, los propios alumnos, están expresando una creciente preocupación por la seguridad y el clima escolar. Hoy hablamos de la 123, hace algunos días hablábamos de una escuela en Malvin Norte, pero esto es algo que se repite y que se repite desde hace décadas. El tema es que la frecuencia ha ido aumentando, la intensidad y el tipo de evento ha ido mutando. Esta situación, sin lugar a dudas, está desnudando fragilidades del sistema de convivencia en toda la sociedad, pero también en los centros educativos, y cuestiona profundamente el rol de la escuela como espacio protector, que siempre lo entendimos así, de red de contención, y está exigiendo respuestas del sistema. Lo que pasó ayer fue sumamente grave. Así es considerado por un consenso que entendemos que se está dando. ¿Cómo se resuelve y cuáles son las causas de esto? Bueno, vamos a ir explorando respuestas. Daisy Iglesias es consejera por los docentes en el Codicen de la ANEP. Es un gusto recibirte, Daisy. Un placer estar con ustedes. Gracias que estés acá hoy. Me imagino que la agenda es sumamente intensa. Sí, están pasando muchas cosas a nivel de ANEP, bastante complejas todas ellas. Yo quiero salir de la crónica policial, digamos, ¿no? O de la crónica del hecho específico, pero es imposible no ponerle contexto a esto para poder dimensionar el problema. ¿Cuáles son los hechos concretos que sucedieron ayer? Bueno, en estos días, no fue ayer. En el día de ayer en particular, lo que sucedió fue un hecho muy especial para la educación primaria, no extraño para la educación media. En primaria, el hecho de la pelea dentro de la institución, el enfrentamiento, los golpes dentro de la institución, en la forma beligerante que se dieron en el día de ayer, es nuevo. Pero si ustedes miran, peleas de adolescentes dentro de instituciones educativas con grado de violencia, incluso con barras de aliento, se han dado en la educación media, a la cual no hay que dejar de lado porque vive situaciones también muy críticas. En primaria se trató, en esta escuela en particular, de algo difícil de poner en palabras, y para evitar palabras duras yo le digo un grupo de gente que protagonizó no un hecho de violencia, sino una situación de violencia. Haceme la crónica de los hechos. Bueno, la crónica de los hechos es una mamá con su hija que en el día de ayer no había asistido al centro escolar. Se presentaron sobre el horario de la salida del turno matutino, acompañadas de otro grupo de personas, muchas de ellas adolescentes y otras se supone que en edades que uno podría decir son niños, y fueron con la intención de agredir específicamente a una estudiante, que cuando la estudiante, una alumna, ¿verdad? Que cuando la alumna va saliendo, bueno, comienzan a golpearle, pero esto no fue solo así, no la golpean varios, sino que está la mamá de la alumna, también intercede, también la agreden, y ahí comienza una especie de agresión generalizada, implicando incluso a otros papás presentes, los cuales fueron amenazados, fueron señalados, fueron empujados, alguna maestra fue tirada al piso, otra fue golpeada, otra fue empujada. Teníamos también el personal no docente de la escuela que quedó paralizado además ante esa situación, porque son los encargados de la entrada a la institución. Entró la gente, otra gente corrió hacia otras personas, ¿verdad? Corrieron hacia salones, amenazaron a la maestra de la alumna que estaban golpeando, la amenaza una menor de edad acompañada de otros menores de edad, y se genera una situación de conmoción donde las maestras, en lugar de dejar salir, guardaban en los salones porque era la forma de proteger, los papás querían rescatar a sus nenes,
interferían para evitar la golpiza y bueno, y eran amenazados. Y esto fue toda una cuestión muy trágica que deja indudablemente marcas que no se solucionan en un día ni con un guardia de seguridad, como va a poner ANEP hasta el viernes y posiblemente lo extienda por el resto del año, con otras versiones de padres que por lo menos a mí me las comentaron. Yo no las voy a decir en su totalidad, pero sí voy a decir que había padres que me decían que tenían temor porque había alguna persona o algunas personas en moto cercanas a la entrada de la escuela. Armadas. Bueno, eso Esa es la tiene versión que que investigarlo la justicia, ¿verdad? También otro... La escuela tiene cámaras, Sí, y ya Por fueron eso. proporcionadas Sí, al fueron Ministerio del proporcionadas Interior. inmediatamente al Ministerio del Interior a través de la División de Seguridad de Codizán. Y uno no puede pensar en la escuela como una zona encapsulada, ¿no? Siempre se pretendió en el sistema educativo nacional que la escuela estuviera integrada al resto de la sociedad, al barrio, a la comunidad. Pero también lo que tenemos es otra versión de que esta mamá que entró a la escuela y que protagonizó este evento era la mamá de un adolescente al que mataron la semana anterior. Es decir, yo no sé si tú podés confirmar esto o no, pero es decir, es más Es una grande. versión que circula. Yo puedo decir que es una versión que circula. Yo no puedo ni confirmarlo ni desconfirmarlo. Es una versión que circula. La escuela nunca está cerrada al barrio. Podremos hacer 1000 cosas, pero va a estar íntimamente enraizada con el barrio, incluso más que los liceos, porque al estar una en cada barrio, es distinta la composición del alumnado. Liceos no hay uno en cada barrio. Escuelas sí, hay una en cada barrio y a veces más de una. Si ustedes miran una zona como puede ser una zona de Manga o de Piedras Blancas, a veces hay 3, 4 escuelas en el mismo lugar. No va a estar cerrada, es más, es permeable. En muchos casos los problemas externos se trasladan a su interior. Y lo que sucede en su interior no sabemos cómo repercute en lo externo. Por lo tanto, sí, somos portavoces de lo que vive la comunidad porque somos parte de la comunidad. Y esta situación desdibuja muchas veces los límites institucionales, que por supuesto son permeables, pero deben ser límites. O sea, hay cosas que dentro del límite de la institución no pueden suceder. Y el gran tema entonces para mí no es lo que sucede dentro de la escuela, sino qué está sucediendo en el contexto social y cómo se está enfocando en el contexto social. Porque los que estamos aquí, que somos partícipes de determinado tipo, costumbres, hábitos, códigos de vida, y algunos que fuimos partícipes de los códigos de vida que teníamos en nuestras familias generalizados, hoy no es así. Hoy hay un proceso que alguien llamó de fragmentación social. Este proceso de fragmentación social es, esto no es nuevo, ¿no? Pero para mí siempre me resultó impactante, porque decían, hay una diferencia entre hablar de segmentación social y de fragmentación social. Cuando tú hablabas de segmentación social, podíamos tener distintos códigos, pero todos sabíamos que había un código que era el código que debía ser respetado. No importa qué código tuvieras, tú sabías que eso debía ser así, podías no cumplirlo. Hoy no. Desde hace tiempo en la fragmentación social hay distintos códigos, pero cada cual defiende su código y quiere imponerlo sobre los demás sin que exista un consenso de qué es lo aceptable por todos. Y esto es grave. Y no se repone, a mi modo de ver, de una manera simple ni con discursos. Se requieren acciones y muchas veces las acciones van a tener, esto es personal por supuesto, un tono más de control y otras veces un tono más de diálogo. Pero en este momento hay que equilibrar lo que es el control con lo que es el diálogo, porque de lo contrario hay fenómenos que se van a seguir repitiendo. Incluso yo discutía esto con mis colegas cuando ejercía el cargo inspectivo, que si hay alguna mirando lo recordará. Yo decía, tenemos que usar
cuestiones de distancia instrumental, porque si yo uso el mismo código con todo el mundo, el otro me malentiende. ¿Qué es la distancia instrumental Por aplicada ejemplo, a esto? te voy a poner un A ver. ejemplo. No apunta a este hecho en concreto, No, pero si apunta a toda tuviéramos que una apuntar secuencia de a el acciones. proceso. Y yo era inspectora, fui inspectora hasta Sí. el 21. Le decía, hay niveles en los cuales tú no uses el tú o el vos, porque tú tenés que marcar que existe una diferencia de lugares. Entonces, a veces es conveniente usar el usted como distancia instrumental. ¿Por qué? Porque genera una distancia sin que esa distancia sea una separación física. Todos tenemos idea de que hay comunidades o familias que requieren una forma de comunicación, porque además el gran problema es que no conocen otra. Y si ven otra, no la reconocen. Entonces, a veces, para entablar el diálogo, tú tenés que partir de usar, desde tu lugar, por supuesto, el mismo código de relacionamiento que manejan en su vida personal. Si todos somos iguales, entonces si todos somos iguales en todos los sentidos, es fácil arremeter. Si tú de alguna manera, a través de ciertos mecanismos, manejas que estamos en posiciones distintas, yo no soy amiga de una mamá, yo no soy compañera de una mamá, yo soy, esto discutíamos, yo soy la maestra o la directora de la escuela y usted es la mamá, porque también hay una importancia en el juego de los roles. No todos los roles son lo mismo. Lo que sucede es que en determinados espacios puede ser que todo sea lo mismo para todos y que todo se resuelva por la autoridad. Entonces tú, si no operas con un código que acerque al otro y que le haga entender situaciones a través de la comunicación, vas a terminar planteando lo que se plantea para la escuela 123. Póngame un portero todo el año. Daisy, decías que esto es un antes y un después, ¿no? Marcó un hito en la escuela pública. ¿De qué manera están pensando en superar o en salir de esto que generó un trauma de algún modo en toda la comunidad? Bueno, mira, pensar en salir de esto puntualmente, hay algunas acciones. Yo te decía que va a haber una empresa de seguridad, mañana viernes van a estar los técnicos del organismo, se está pensando en reforzar, se ha pedido ya desde Codicen reforzar Comunidad Segura del Ministerio del Interior. Esto habla de lo puntual, pero nosotros tenemos esta cabeza de alfiler en un enorme alfiletero. Y ese tema no está aún suficientemente discutido. Y aclaro que nunca está suficientemente discutido. A mí a veces esta temática me resulta muy pesada porque uno la trata siempre como si hoy empezara. Esto marca un antes y un después, pero no empezó hoy. ¿Y con los niños se van a generar instancias de diálogo con ellos para que reflexionen? Los técnicos que van a intervenir en el día de mañana no intervienen con los adultos, intervienen con la comunidad. Va a haber acciones hacia niños, acciones hacia padres, pero todo lo que haga la institución por sí misma no es necesario, pero no es suficiente. No, una cosa que me quedó, pues, digamos, esta historia, el caso puntual se arrastra en realidad, al parecer, de una pelea entre dos niñas, donde hubo una intervención, digamos, de la institución, convocando a los padres, Sí. hablando con la comunidad, y bueno, y después sucedió lo que sucedió. Una de las partes fue la que termina agrediendo. Esas herramientas que pueden ser este tipo de distancias, tendrían que servir para desarticular o interrumpir esta escalada de violencia antes. O sea, en la instancia, por ejemplo, en donde se convoca, hay un problema entre dos niñas, se convoca a los padres para decirle, miren, tenemos este problema. En ese momento es cuando se tendría que dar la interrupción de la escalada. Es difícil contestar tu pregunta porque este hecho no se genera de un día para otro. Este hecho se ha venido generando en años. Años son años. Tú, para revertirlo, tienes que marcarte un plan donde tengas claro cuál es la vía de comunicación, cuál es la vía de acción, y no puedes tener la fantasía de que lo vas a solucionar en 24 horas, porque tú ni sabes lo que hay detrás.
y yo tampoco. Entonces, cuando un hecho es social y tiene otras raíces, tú tienes que plantearte que cada institución realice una cooperación. Lo que yo te decía de la instancia instrumental, puedo tener seguramente cientos de colegas que me lo discutan. Lo que sucede es que no se discuten todas las alternativas, no se pone todo sobre la mesa y generalmente lo único que se pone sobre la mesa es las condicionantes sociales que motivan que alguien tenga determinada conducta. Sí, yo comprendo y creo que todos los que estamos aquí comprendemos que hay historias de vida que marcan ciertas cosas. También todos los que estamos aquí tenemos historias de vida y no por eso andamos pegando ni agrediendo. O sea, que la historia de vida no se transforme en el justificativo para justificar lo inadmisible. Por eso Esa es una herramientas discusión. puntuales para trabajar en determinados Claro, pero contextos. tú tienes que dar en primer lugar la primera discusión. Y la primera discusión es cómo lees esto. Porque si yo tengo dos lecturas, una donde todo es explicable y donde todo debe ser justificable, y tengo otra de la inversa, yo no tengo puntos de contacto entre los que van a operar. Lo que tenés No también, sé si me expliqué. Sí, pero tú te decantás por, o sea, hay que comprender el contexto, pero hay que tener herramientas puntuales para trabajar en esos contextos. Yo por lo menos creo que hay que equilibrar diálogo con control. Y que lo que es inadmisible hay que decir es inadmisible, porque si seguimos diciendo que es justificable, cosa que todos sabemos, entonces esto continúa. Se discute mucho, por ejemplo, realizar las denuncias. Lo he vivido con docentes. Ningún docente agredido o insultado posteriormente siguió los trámites, fallara lo que fallara el juez. Nadie de los agredidos, a veces en redes, hizo una denuncia para decir, mire, aquí me está pasando esto. Estas son discusiones que hay que dar, y no porque la justicia solucione todo, es simplemente un ejemplo de las cosas que pasan. La mitad de las cosas no se saben. Nosotros tuvimos docentes golpeados en Canelones, en La Paz, que hubo un paro en Canelones, y la acción de esos docentes determinó en parte la protección de 3 niños, que no la laudaron los docentes, la laudó el juez. O sea, que muchas veces los golpes están vinculados a situaciones inadmisibles frente a las cuales nosotros guardamos un prudencial silencio por recato y respeto. Entonces, hoy hay que decir, hay acciones de golpes, que la prensa me ha preguntado muchas veces, el factor desencadenante, que ha llevado a que la justicia operara en relación con la protección de menores. Tenemos menores que se han agarrado a sus maestros y diciéndoles, yo no quiero ir con fulano. Tenemos menores que le han confiado a sus maestros situaciones muy graves de vida del entorno familiar, y ha habido que protegerlos. Entonces, todo esto que no se dice, en parte por un prurito de nosotros, debe empezar a ser puesto sobre la mesa, porque de lo contrario tenemos una explicación rosa y la vida no tiene una explicación Daisy, rosa. nos tenemos que ir. Te quiero hacer una pregunta. Está claro que maestras y maestros son, así como la salud está el primer nivel de atención, en la educación son el catalizador, son los que reciben todo esto que estás describiendo. Están muy formados en didáctica, están muy formados en pedagogía. ¿Tienen algún tipo de prevención a partir de este momento o de este proceso que se viene dando acerca de cambios curriculares en la formación docente que puedan habilitar al maestro, a la maestra, a que tenga formación en disolución de conflictos, en resolución? Porque esto vino para quedarse, por lo menos por un tiempo. Ojalá que me equivoque, ¿no? Pero Mira, ¿qué hace un maestro frente a una situación de desborde social dentro de la escuela? ¿Qué hace el grupo docente? opera con las herramientas que tenemos. Del sentido común. Con las Ahora, herramientas técnicas que tú puedas tener. Yo pero te voy ¿está previsto algo? a modificar la pregunta. A ver. ¿Qué hacen los médicos cuando están interviniendo en la emergencia y viene un grupo de familiares acompañados y les irrumpen la atención y los Ha pasado. amenazan? No, porque claro, esto es parecido a eso. Claro. ¿Y entonces?
Entonces volvemos a lo anterior, no se trata de este profesional o de este profesional, se trata de la acción del Estado uruguayo y cuál es el mensaje del Estado uruguayo. Si el Estado, no estoy hablando del uruguayo, cualquiera, se transforma en un estado de alta permisibilidad y alta justificación, y esto es personal, entonces los caminos van a seguir siendo estos. Si no hay a nivel del Estado una línea común de acción, que establezca, voy a ir por este camino, voy a leer la realidad de esta manera, si eso no existe, entonces vas a seguir teniendo médicos, maestros, trabajadores sociales, psicólogos y algunos más. Se trata de un conjunto de mensajes que a mi modo de ver todavía no se están dando. Naturalmente. Gracias, Daisy. Cierro porque me tengo que ir al móvil. ¿Se reúne el Consejo Directivo Central para tratar este tema? No, el Consejo Directivo Central se reúne el día martes en sus sesiones ordinarias y cuando ustedes deseen hablamos de esa temática. Pero sobre este tema, ¿hay alguna Lo tratará el día martes. El martes. El martes. Gracias, Daisy. Por favor. Nos vamos con Virna al móvil.